Bueno, el proceso simulado en esta ocasión fue el proceso Oswald, que es industrialmente el proceso más utilizado para la fabricación de ácido nítrico a partir de amoníaco. Es un proceso muy importante ya que el ácido nítrico se utiliza como materia prima en muchísimas industrias, entre ellas la agrícola, ya que ayuda mucho a la fabricación de fertilizantes. Es de suma importancia porque debido a la población, la demanda de recursos alimenticios es muy alta y este proceso, al ser económico, ayuda mucho a abastecer esa cadena de suministros. El proceso globalmente se calculó con el paquete termodinámico NRTL. Las opciones eran este o Penn Robinson, pero según nuestras investigaciones el NRTL funciona mejor ya que se utiliza para sistemas en los que hay soluciones con polaridades muy altas, como en este caso el amoníaco, y es más efectivo. Entonces, el proceso comienza aquí con dos flujos, uno de aire y otro de amoníaco. El de amoníaco tiene una base de cálculo de 100 kmol/h a una temperatura de 15 grados y el aire se enriqueció al 40% para que pueda haber más oxígeno sin necesidad de ingresar un flujo tan grande. En este caso el flujo es de 520 kmol/h. Según la estequiometría, contiene oxígeno en exceso para todas las reacciones que se darán a continuación. Estas dos mezclas entran al reactor. En el primer reactor se lleva a cabo la descomposición del amoníaco. Esto es un reactor de conversión. Para el proceso es más fácil simular un reactor de conversión, ya que tú puedes fijar directamente cuánto quieres que se convierta, cuánto quieres que reaccione, y no es necesario simular toda la cinética. Y pues tampoco tenemos parámetros detallados de la cinética, como las constantes de velocidad y todo eso. Entonces este reactor ayuda mucho, sobre todo a la estabilidad de la simulación. Este primer reactor genera una reacción muy exotérmica. De entrar a 18 grados se eleva hasta los 785 y, y de ahí la corriente del reactor, que en este caso se descompone el amoníaco, se forma el monóxido de nitrógeno o óxido nítrico. Este es nuestro primer producto necesario para las siguientes etapas, el óxido nítrico, el cual se forma y se genera una composición del 15% de este óxido nítrico. De aquí, al salir caliente, se enfría. Está todo en su mayoría vapor completamente y se enfría para poderlo separar de forma líquido-gas entre agua fría para condensar el producto gaseoso. Esta misma agua fría al calentarse se va a aprovechar más adelante y nuestra temperatura baja hasta los 35 grados. Entonces se emplea este separador líquido-gas. Tiene un modo de cálculo diabático y nos separa en su mayoría el agua, principalmente el agua. Se lleva un poco de oxígeno, de hidrógeno y de óxido nítrico, pero es muy poco, son trazas. Entonces nos quedamos con nuestro óxido nítrico, producto de la primera reacción, el oxígeno que no reacciona y el nitrógeno que no reacciona. Estos pasan a un segundo reactor, que se genera una oxidación del óxido nítrico y el agua eliminó para que aquí no estén las concentraciones tan diluidas. Y además esta corriente de agua, al ser muy grande, diluiría también el ácido sulfúrico que se introduce más adelante. Entonces, en esta segunda oxidación del óxido nítrico se junta con el oxígeno o reacciona y se forma el dióxido de nitrógeno. Sigue habiendo un remanente de oxígeno que no reacciona, el nitrógeno. Esta reacción también es exotérmica. Sale a 375 grados, por lo que se vuelve a enfriar. Y aquí tenemos una fase líquida que entra a la columna de absorción. Y la idea es de que, perdón, una fase gaseosa. La idea es que el dióxido nítrico
al subir se vaya absorbiendo en el ácido sulfúrico líquido que va bajando, para terminar con una solución acuosa de de ácido nítrico, perdón, de ácido sulfúrico y dióxido de nitrógeno. Este agua es la que se inyecta aquí en la corriente de ácido, ya que viene concentrado alrededor de un 80%. Hay una relación del gas que se quiere absorber y del líquido muy alta. Esto favorece la absorción y además de que el ácido sulfúrico absorbe mucho mejor que si solamente se utilizara agua. Si solo se utiliza agua, la absorción es más pobre. Aquí tenemos un rendimiento de absorción del 75%, ya que de la corriente que entra, que contiene dióxido de nitrógeno al 20%, el 75% de este dióxido de nitrógeno se absorbe a esta columna. Si bien sale más o menos a la misma composición del 20%, hay que tomar en cuenta que en esta columna el flujo es mucho más grande, por lo que aunque sea el mismo porcentaje, aquí se tiene una mayor concentración de ácido nítrico. Aquí se elimina el oxígeno y el nitrógeno. Este oxígeno en realidad se podría recircular a este reactor para aprovecharlo como reactivo, pero como ya tenemos suficiente oxígeno, decidimos no recircularlo porque además las recirculaciones suelen generar eh, bucles infinitos y errores de cálculo en el software. El agua caliente anterior del condensador se pasa aquí en evaporador para esta corriente líquida gasificarla, porque reacciona mejor en estado gaseoso para la formación del ácido nítrico. Es importante mencionar que en la vida real la reacción de formación de ácido nítrico se lleva a cabo dentro de la torre de absorción. Sin embargo, el software no permite simular en una torre una reacción, por lo que la única alternativa es primero hacer la absorción y después introducir un reactor para poder hacer la reacción. Entonces, aquí se lleva a cabo la formación de ácido nítrico y por fin se nos genera aquí a una temperatura de 154 grados y una composición del 13% de ácido nítrico diluido. Este ácido diluido evidentemente se diluye por la cantidad de líquido que hay, tanto del agua como del ácido sulfúrico, que era un flujo bastante grande. En su mayoría de esta composición es ácido sulfúrico al 60% y el otro 17% es agua. Entonces en su mayoría hay agua y ácido sulfúrico. Se pasa a un condensador. Al hacerlo líquido a 33 grados podemos emplear otro separador. Este es un separador compuesto, es más fácil de simular, donde se establece cuánto porcentaje de cada flujo quieres que se separe. Entonces aquí separamos el ácido sulfúrico y el agua, que en su mayoría se retornan a la torre de absorción para poder aprovecharlos. Y al hacer esta primera separación, nuestra concentración de ácido nítrico ya se eleva hasta el 52%. Y empleando una segunda etapa de separación con un mismo principio, separando el ácido sulfúrico y el agua aún remanentes y algunas trazas de gases que no reaccionaron en otras etapas, podemos alcanzar una conversión del 88%. Estos son condiciones muy ideales, evidentemente. Sin embargo, se alcanzó una buena estabilidad en la simulación, ya que no genera fallas. Esta se calcula exitosamente. Tarda un poco en calcularla, pero se calcula exitosamente. La torre de absorción tiene dos etapas y las dimensiones simuladas son estas. Son 7000 milímetros y el diámetro estimado. Los intercambiadores de calor se configuraron para definirles una temperatura de salida. Por ejemplo, aquí
nosotros introducimos agua a 23 grados centígrados y está configurado para que salgan a 234 grados. Es más fácil hacer los cálculos así. En este caso le establecimos que queríamos una corriente fría de 35 grados. Eso se establece y el software se encarga de simular las dimensiones y las demás propiedades. En este caso nos establece el coeficiente global de transferencias y nosotros tenemos que calcularlo previamente. Y por último, pues mencionar que nuestro flujo como producto final sería una solución líquida en la cual en su mayoría es ácido nítrico, pequeños remanentes de ácido sulfúrico, agua, amoníaco que nunca reaccionó y muy poco dióxido de nitrógeno. Pero como se puede ver son composiciones muy pequeñas. En su mayoría es simplemente el ácido nítrico diluido en agua, por lo que la simulación resultó exitosa.